Sin duda, el clímax de la historia de la redención es el tema de la resurrección. Recién leíamos en la lectura bíblica que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Es más, en cierta ocasión, cuando los enemigos de Jesús le decían que hiciera una señal para que pudieran creer en él, en Juan capítulo 2, Jesús les dijo la siguiente señal: destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo volveré a levantar. Es decir, Jesús puso toda su enseñanza en falso o verdadero si Él se levantaba de los muertos. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, toda su predicación sería falsa. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, no habría un evangelio que predicar. Nuestra fe sería vana y seríamos los más dignos de lástima. Así es que Jesús quiere dejar como el sello de todo lo que dijo si Él se levantaba de los muertos. De lo contrario, todo sería una farsa. Por eso, muchos teólogos hablan de que la resurrección es la piedra del ángulo donde el cristianismo se levanta o se cae. Otro distintivo del tema de la resurrección es que ninguna otra religión tiene una doctrina semejante. ¿Sabía usted eso? Solo el cristianismo habla de una resurrección física con un cuerpo glorioso y perfecto. Hermanos, eso no existe en ninguna otra religión. Ninguna otra religión sobre este planeta habla de la resurrección en carne y hueso, con un cuerpo perfecto. Lo más que algunas religiones de la India pueden llegar a ofrecer es la reencarnación, pero eso es otro tema. Y que si usted se porta mal, pues en la siguiente vida pueda que reencarne en un animalito muy pequeño que le da miedo a las mujeres. Eso es lo más que puede llegar a ofrecer. Lo cual también es falso, por supuesto. Nosotros vemos en la Biblia que la reencarnación es un mito. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Abraham está vivo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y desde el Antiguo Testamento tenemos la doctrina de la resurrección. ¿Sabe? El libro de Génesis termina con la muerte ¿de quién? De José. El libro de Deuteronomio termina con la muerte ¿de quién? De Moisés. El libro de Josué termina con la muerte de Josué, pero los evangelios terminan no con la muerte de Cristo, sino con el tema de la resurrección. Y los 4 evangelios nos hablan de estos detalles tan importantes. Hermanos amados, desprendemos de esta pequeña introducción entonces que el tema de la resurrección es el tema fundamental, el clímax de la historia de la redención. Aunque la muerte de Cristo es tan importante, el día viernes nunca tomó la importancia que tomó el día domingo a causa de la resurrección. Y ya veremos por qué hablamos y por qué estamos hoy domingo también. Así es que vamos a atesorar en esta mañana la parte final de Marcos, considerando de nuevo este tesoro acerca de la resurrección de Cristo. Y Pablo enfatiza en 1 Corintios cómo la resurrección es la piedra angular de nuestra fe y que le da sentido a toda la obra de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
¿Por qué Pablo está hablándole esto a los corintios? Porque ellos estaban influenciados por la filosofía griega que hablaban más que todo de una resurrección, digamos, metafísica, espiritual, pero no de una resurrección corporal, porque los griegos entendían que el espíritu era bueno, pero la materia, la carne, era mala. Así es que Pablo tiene que entrar a hablarles acerca de la doctrina completa de la resurrección, que no es simplemente no es una vivificación del alma, porque el alma no se termina con la muerte. La muerte más bien es la separación del alma del cuerpo, pero el alma es eterna. Entonces Pablo quiere aclarar a los corintios que el tema de la resurrección es un tema corporal. Dice el verso 14, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, ya hemos visto dos mitos. Hoy vamos a ver el segundo, mejor dicho, que los cristianos evangélicos decimos que son antibíblicos. ¿Recuerdan cuál fue la frase de la semana pasada? Que yo he dicho también y que decimos, no tenemos la vida comprada, decimos, ¿verdad? Y hace 8 días vimos, sí la tenemos. Cristo la compró. Otro dicho que decimos los cristianos evangélicos es, para todo hay solución menos para la muerte. También eso es falso. Cristo vino a arreglar el problema de la muerte. La ciencia no ha logrado solucionar el tema de la muerte. Hubo una época, en la época de la iluminación y los grandes avances en la medicina, en que la ciencia era muy optimista y pensaba que iba a lograr solucionar un día el problema de la muerte, el problema de la vejez, el problema de desgastarnos. ¿Lo ha solucionado, hermanos? Bueno, sí, hay tintes para canas, pero eso es lo más que ha llegado, ¿verdad? Pero de ahí para adelante no nos ayuda para lo de adentro. Pero ¿sabe quién logró vencer la muerte y el cuerpo de humillación nuestra? Que aunque este cuerpo se va desgastando, lo de adentro se va renovando. ¿Y sabe qué? Un día este cuerpo débil, maltratado, un día se va a volver a levantar en un cuerpo glorificado. Hermanos, eso es la maravillosa doctrina. Así es que después de estos días, estas semanas de oscuridad y de dolor que hemos estado viendo en el sufrimiento de Cristo, su arresto, su flagelación ante los romanos, cómo le daban puñetazos en la cara, lo escupían, luego la vía dolorosa, luego la crucifixión y luego el difícil y doloroso funeral de Jesús en que lo fueron a bajar de la cruz. Hoy llegamos a domingo y esto es el día de esperanza. Ahora empieza a salir el sol. Viernes ha sido un día oscuro en la historia bíblica, doloroso para Jesús. Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sábado fue terrible, los discípulos perdieron la esperanza. Pero hoy es domingo y el sol empieza a salir y la historia empieza a cambiar. Maravilloso lo que estudiamos en este momento. Así es que abramos nuestra Biblia y veamos el primer relato de la resurrección. Primer relato de la resurrección. 8 versículos.
Y digo el primer relato porque hemos estudiado en la introducción a Marcos que Marcos es el primer evangelio en escribirse, en quedar registrado. Y noten ustedes, hermanos, ¿quiénes fueron las primeras testigos de la gran noticia? El primer anuncio viene del cielo. Capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Qué día es, hermanos? Dice, cuando pasó el día de reposo. Recuerden ustedes que los judíos no tenían nombre para los días. Eso fue tiempo después. Nuestro calendario es diferente en el sentido de los nombres, porque ellos no medían domingo, lunes, martes, miércoles, sino ellos todo giraba alrededor del día de reposo, que era el séptimo día. Y a partir de ahí el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día, siendo el séptimo día el sábado o sábado, día de reposo. En el antiguo pacto, el día más importante para el pueblo de Dios era el sábado, era el día de reposo. El día de adoración del antiguo pacto era el sábado. Pero a raíz de la muerte de Cristo, muchas cosas han cambiado. Y muchas cosas del antiguo pacto, o las cosas, mejor dicho, del antiguo pacto han quedado obsoletas, ilegítimas, ya no usadas. Por ejemplo, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Imagínense ustedes, nadie más podía entrar al lugar santísimo. Con la muerte de Cristo, ese lugar santísimo ahora todos tenemos entrada, porque dice el apóstol Pedro que todos somos real sacerdocio. Todos nosotros, mi oración como pastor no vale más que su oración. La oración de los líderes no es más poderosa que su oración, porque usted y yo somos sumos sacerdotes por la sangre de Cristo. El templo, ese gran templo, hermanos, ahora quedaba obsoleto. Antes, para ir a buscar a Dios tenían que viajar a Jerusalén, tenían que entrar en el templo donde se hacían los sacrificios. Pero ahora, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ahora ya no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El templo quedó obsoleto, ahora el templo somos nosotros. También quedaron obsoletos los sacrificios. Sería una locura y una tontería pensar que vamos a sacrificar un cordero hoy. Sería absurdo, eso era el antiguo pacto, eso quedó anulado. Es más, ni siquiera los judíos en este momento tienen un templo donde hagan sacrificios. Si lo hicieran, serían sacrificios ilegítimos. ¿Qué otra cosa quedó anulado? Quedó anulado los utensilios del templo. Quedaron anulados los sacerdotes, los levitas, porque en el nuevo pacto nosotros tenemos un real sacerdocio. El pueblo de Dios es compuesto por sacerdotes. Pero ¿sabe qué otra cosa queda marcada en el tema de la resurrección? Un cambio en el día de adoración. La iglesia, el pueblo del nuevo pacto, empezó a congregarse ya no como se congregaba el pueblo del Antiguo Testamento en el día sábado. El pueblo de Dios empezó a congregar en el día domingo a raíz de la resurrección. Y esto no fue algo que ellos trazaron un concilio para ponerse de acuerdo, fue algo que el Espíritu Santo fue mostrándoles. Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo, y también el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿sabe qué día vino?
en el día domingo también, en el primer día de la semana. Así es que los creyentes empiezan a reunirse el primer día de la semana. Dice Hechos, por ejemplo, capítulo 20, cuando vemos la historia de los primeros cristianos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué otra cosa quedó obsoleta en el Antiguo Testamento? La Pascua. Ya no celebramos nosotros la Pascua. Ese fin de semana de la pasión de Cristo fue el que se terminó y Jesús instauró la cena del Señor. Por eso ya no sacrificamos un cordero, porque nosotros vivimos después de la cruz, después de Cristo. Y ahí es donde los primeros cristianos se reunían. Y mire, ¿hasta qué hora se reunían? Pablo les enseñaba el primer día de la semana, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No era domingo de 9:30 a 12. Hasta medianoche. Tenían una sed y un hambre de conocer. Pablo tenía que seguir viajando. Y en Apocalipsis es tan marcado el día del Señor, o el primer día, que dice Juan en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ya estaba tan establecido a finales del Nuevo Testamento que ellos se reunían. Un cambio entonces entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El día de adoración del Antiguo Pacto era el sábado. En el Nuevo Pacto es el domingo. Un día como hoy, hace más de 2000 años Jesús resucitó. ¿Y sabe por qué aquí estamos hoy? No lunes, no sábado, no viernes. Porque nosotros somos herederos del libro de Hechos. Esto no se lo inventó un pastor que dijo, vamos a reunirnos el domingo. El domingo es el día del Señor. Y esto es historia. Y esto es algo que incluso impactó el mundo. El mundo mismo reconoce el día domingo como el domingo del Señor. Aunque ellos no lo respetan ni lo reverencian, la historia de Cristo marcó eso también en el mundo secular. Ahora bien, estas mujeres entonces dice que se levantan muy de mañana para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y algo interesante, hermanos, es que estas mujeres fieles, porque vimos que se quedaron durante la crucifixión, se quedaron a esperar que bajaran el cuerpo de Jesús, que fue José de Arimatea y Nicodemo, siguieron a José de Arimatea y Nicodemo a ver dónde. Y el día domingo muy temprano ellas van a ungir el cuerpo de Jesús. Y aquí hay algo importante, hermanos, porque ellas no esperaban levantarse el domingo de madrugada para ir a ver la resurrección y vamos a ser las primeras testigos y lo vamos a publicar y vamos a tomar fotos, ¿verdad? Y esto va a ser una gran noticia. No, ellas iban a ungir un cadáver según ellas. O sea, el tema, hermanos, es que nadie esperaba, nadie había creído esas palabras a Jesús. Nadie esperaba. Los que estaban más preocupados eran los líderes religiosos, el Sanedrín. Pero ellas no creían. Y hermanos, yo me ponía a pensar, ¿cómo somos nosotros tan idénticos a ellas y a los discípulos en general? Porque no es cierto que nos gustan creer los pasajes de dolor, pero nos cuesta mucho creer los pasajes de esperanza, ¿verdad? Pasaje favorito, lo creemos a ciegas, ¿verdad? 70 son los años del hombre, pero con todo son dolor. Y yo creo esa palabra. Sí, Señor, qué dolor, ¿verdad? Nos encantan esos versículos fáciles de creer. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Me rasgo las vestiduras. Creo eso. Lo que ya no creemos es, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa parte nos da Alzheimer. Olvidamos. Y así fueron los discípulos. Vieron la muerte, pero nunca creyeron la resurrección. Porque nosotros nos cuesta creer que Dios puede hacer de algo malo algo bueno.
Y hermanos, hay que memorizar todos los versículos. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos que vamos a sentirnos así, hasta Jesús. Y eso no es malo, hermanos. No es malo llorar, no es malo sentirse triste. No. Hay cristianos evangélicos que dicen que el creyente solo debe estar en victoria. No, la vida cristiana también pasa por Salmo 22. Pero por favor, hermano, por favor, hermana, crea también el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No nos quedemos solamente creyendo aquellos versículos que nos hacen sentido y nos hacen lógica. También creamos en aquellos versículos que no nos hacen sentido o lógica, como la resurrección. Creamos que por más difícil que sea nuestra vida en el día viernes, llegará el día domingo también. Eso es esperanza. Así es que estas mujeres habían gastado su dinero que no sirvió, porque no lo usaron. Esas especies aromáticas no las usaron, se quedaron tiradas. Yo me pregunto cuántos de nosotros hemos gastado dinero porque no le creemos a Dios. Yo he perdido mucho dinero porque no le he creído a Dios. He ido a gastar mi dinero si tan solo le creyera a Dios. Pero si hay algo que resaltar de estas mujeres es su fe, su valentía. Porque ellas dijeron, vamos a ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero no se pusieron a pensar, ¿y quién nos va a quitar la piedra? Versículo 3. Cuando iban de camino, verso 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas no vieron los obstáculos, ellas solo querían servir a Jesús. Dios se encargaría del resto. Tampoco ellas sabían lo que había pasado el sábado. El sábado el Sanedrín había solicitado a Pilato una guardia romana para custodiar la tumba. Y esa tumba ahora tenía un sello imperial. Ellas no sabían, pero se levantaron el domingo deseosas de hacer algo. Cuando queremos servir a Dios, no ponemos la mente en los obstáculos que podríamos recibir. La devoción de estas mujeres también es especial. Si bien es cierto su incredulidad para ver la resurrección, pero tenían un corazón dispuesto para servir. Pero hermanos, cuando van llegando al sepulcro, se llevan la sorpresa de su vida. Versículo 4 y 5. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Muy grande. Aquí vamos a ver detalles de este sepulcro donde Jesús fue enterrado. ¿Recuerdan ustedes que este sepulcro era de José de Arimatea? José de Arimatea era un hombre influyente, pudiente, que había hecho una tumba lo mejor que podía porque era para él. Es más, Isaías 53 dice que con los ricos fue su sepultura. ¿Por qué decimos que esta era un sepulcro muy bien preparado? Porque entraban personas ahí. O sea, no era una cápsula, era un sepulcro grande en que podían entrar. De hecho, ahí estaba el ángel y les dice, entren a ver. Ellos vieron la piedra removida y vean lo que ocurre en el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, ¿se dan cuenta? Es un sepulcro grande, por lo tanto tenía una piedra grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Hermanos, no tenemos el nombre de este ángel,
Aquí Marcos nos dice que era uno, en otro evangelio, para tomar el cuadro completo, tenemos que eran dos. Y es curioso porque la ley en Deuteronomio decía que para que constara el testimonio era en boca de dos o más personas. Y aquí tenemos a dos ángeles, uno que está adentro y otro que estaba sentado arriba de la piedra. Un poco jocoso ese ángel, ¿verdad? Sentado ahí arriba de la piedra. Era una piedra, no era una piedrita, era una roca grande. Estas mujeres hicieron lo que todo ser humano en la Biblia le ocurre cuando tiene un encuentro con un ángel. Se sintieron morir, quedaron aterrorizadas. Hoy la gente habla con ángeles como que estuviera hablando con su vecino, ¿verdad? No, que yo vi un ángel, vino y platicó conmigo y me dijo que fuera a la iglesia porque si no me iba a quedar en la tribulación. Y hablan como que hablaron con su vecino. Ningún ser humano en la Biblia, temeroso de Dios, pudo quedar de pie. Daniel, cuando tuvo la visión, cayó como muerto. Juan, en Apocalipsis, cae como muerto. Así es que si a un día le llega a visitar un ángel y usted está bien, pellizquese, hermano, pellizquese para despertarse. Pero no hay un ser humano que pueda soportar la gloria de una visita celestial. A lo mejor esas personas que han visto un ángel, que ha platicado con ellos, sin duda era un ángel, pero caído, no del cielo. Es así como se han formado las religiones. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el Islam, cómo Mahoma recibió un mensaje de un ángel que vino a visitarlo. O como, por ejemplo, los mormones basan que José Smith, su doctrina en que José Smith recibió la visita. Bueno, ellos van todavía más lejos, porque ellos dicen que recibieron la visita de nada menos y nada más que el Padre y Jesucristo. Por cierto, nunca le crean a alguien que dice que Jesús vino. No, Jesús está ahí arriba, hermano, se fue. Él pasó 40 días y luego ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Jesús no va a bajar solo para decirle que usted venga el domingo a la iglesia. Cuando Él venga, vamos a temblar. Unos de miedo y otros de gozo. Pero este universo no le va a aguantar más. Así es que cuando alguien le diga, fíjate que Jesús vino a decirme que tú y yo vamos a iniciar una nueva iglesia metodista. Tenga cuidado, hermano. Porque así se han formado muchas religiones. La pregunta es, ¿qué pasó con la Guardia Romana? ¿Qué pasó con la Guardia Romana? ¿Saben? Eran hombres de guerra, dispuestos a dar su vida. Ellos no, descuidar el cuerpo de Jesús era su cabeza. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando las mujeres llegaron ya se habían ido, pero el Evangelio de Mateo nos cuenta un poquito de cómo fue ese momento de la resurrección y qué pasó con esos soldados. Ojo, hermanos, que estos soldados eran expertos en guerra, en pelear, en matar. Y esto no los asustaba la llorona ahí a las 3 de la mañana. Eran hombres crueles, valientes, fuertes. Pero no le hicieron frente a los ángeles. Fíjese lo que dice Mateo 28 al respecto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Los hombres más valientes de Roma se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, no hay hombre que pueda soportar la gloria de la visita celestial. Se quedaron como muertos. Y unos lograron salir corriendo. Versículo 11. Las mujeres salen corriendo también. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Y hermanos, miren, aquí es donde la cosa se empieza a poner difícil para el Sanedrín. Su más grande pesadilla se iba a hacer realidad. Porque estos hombres, yo no sé qué cara llevaban, hermanos, pero fíjense lo que dice el relato. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Solo ellos saben qué más vieron, qué escucharon. ¿Y sabe qué? Estos hombres iban tan impactados que el Sanedrín les cree. El Sanedrín les cree. Y hermanos, esto trae una convocatoria nacional de los líderes de Israel. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Hermano, Pedro y Juan, escondidos de miedo, muertos de miedo, ni pensando en ir a robar el cuerpo de Jesús. Ni siquiera estuvieron en la crucifixión los apóstoles, más que Juan. Ni siquiera sabían dónde estaba él sepultado. Pero pagaron, sobornaron y les dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Marcos se había escrito más o menos unos 25 a 40 años después, y todavía era la postura oficial en el periódico, en prensa libre en Israel, que los discípulos habían entrado a robar el cuerpo. Pero el Sanedrín sabía la verdad. Yo me imagino la cara de los del Sanedrín. Cuando se fueron los soldados, les pagaron mucho dinero. Yo creo que, hermanos, los soldados sabían que si Pilato se enteraba que el sello de Roma había sido violado y que el cuerpo había sido hurtado, ellos iban a morir. Pero les ofrecieron mucho dinero. Ese mucho dinero aseguraba el resto de su vida. Cuando los soldados se fueron, me imagino la cara de los líderes religiosos pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y sabe qué? Aquí encontramos un gran principio. La noticia de la resurrección es una buena noticia para los que creen, pero es una terrible noticia para los que no creen. Es una terrible noticia. Por eso alguien decía: hermano, si usted cree que Cristo ha resucitado, gócese. Pero si usted no es mi hermano y Cristo ha resucitado, tiemble, llore. Y por eso Daniel en el capítulo 12 dice que cuando Cristo resucite será para gozo de uno, pero para lamentación de muchos.
Curioso porque los líderes religiosos no pudieron salvarse de Jesús, ni estando vivo Jesús, ni estando muerto, y mucho menos ahora que había resucitado. Ellos pagaron a los soldados. Recuerdan que ellos han estado sobornando desde el arresto de Jesús, pagándole a falsos testigos, pagándole a personas para que dijeran mentiras de Jesús. Han estado sobornando. Esto es el pan de cada día de los líderes religiosos y nunca se pudieron librar de Jesús. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres? Bueno, ellas se espantaron, dice el texto. Ellas no esperaban. Pero hay algo importante que un escritor dice acerca de este pasaje. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el ángel tuvo que quitar la piedra? ¿Era para que Jesús saliera de la tumba y lo ayudaran? Porque Jesús resucitó, pero tocaba ahí la puerta y decía, alguien que me abra. Y un comentarista dice, esa piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que ya no estaba el cuerpo. Es más, tanto el Sanedrín como los discípulos estaban de acuerdo en algo. El cuerpo no está ahí. El Sanedrín daba fe también de que el cuerpo no estaba ahí. Tuvieron que inventarse que se lo habían robado. Pero hermanos, esos ángeles estaban ahí, quitaron la piedra, no para que Jesús saliera. Es más, ¿cómo ocurre la resurrección en sí? No se nos dice. No se nos dice, eso es un misterio. Pero se nos dice que ya Jesús ya no estaba. No podemos explicarlo, eso es algo sobrenatural, pero que Cristo lo hizo. Es más, fue la noticia de la resurrección la que sacó a los discípulos al mundo a predicar. Y eso les costó la vida. Si fuese una mentira, hermanos, ellos no hubieran muerto por una mentira, pero era verdad. Ellos murieron por esa verdad, los persiguieron por esa verdad. El Sanedrín los citó en Hechos a los apóstoles y les dijo, ya no hablen de Cristo. Pero ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de ahí para adelante 40 días. No fue un momentito. Y esto es importante, hermanos. No fue que estas mujeres vieron a Jesús y de ahí nadie lo vio. No. Jesús luego les dice que fueran a Galilea porque Él se iba a encontrar con ellos. Y así fue. Jesús empezó a aparecerse a Pedro, a los discípulos que iban a Emaús, a los apóstoles en un lugar secreto, a varias personas y por último se le apareció una multitud de 500 personas. Fíjense la veracidad de esto. No fue que estas mujeres simplemente lo vieron y eso fue todo. Jesús siguió visitando, apareciéndose a varias personas. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Ven? No era un mito, era algo real, palpable. Y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es la explicación entonces? Jesús estuvo mostrándose a todos los discípulos. Hay algo que me llama la atención, hermanos, en cuanto a la resurrección de Cristo, y es que Él nunca se le apareció a Anás y Caifás. Curioso, ¿verdad? ¿Sabe? Si yo hubiera resucitado, si yo hubiera sido, a los primeros que les hubiera aparecido es a los del Sanedrín. Y les hubiera dicho, a ver, ¿no que no? ¿Qué les hubiera dicho usted al Sanedrín? Ajá, hipócritas, ¿verdad? Hoy sí se van a ir al infierno. Claro, iban al infierno.
¿A quiénes se les apareció Jesús, hermanos? A los que habían creído y lo amaban. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Para ver la obra de Dios hay que creer. Dichosos aquellos que lo vieron, pero que creían en Él, que lo siguieron. Versículo 6, para ir terminando el relato en nuestra Biblia, versículo 6. Vean la explicación que los ángeles le dan. Versículo 6. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El ángel les invita. Hay un pasaje, hermanos, en Oseas que les invito a memorizarlo. Oseas 13:14. Se anticipa la resurrección. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Saben quién está hablando ahí? Dios Padre, al profeta Oseas, diciéndole a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. El día que la muerte murió fue el día que Cristo resucitó, porque Él mató la muerte, la venció. Y ahora el ángel, para terminar, les deja una misión a estas mujeres, Marcos 16:7. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Jesús dijo, mis palabras no pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, si yo les dije que me iba a levantar, me voy a levantar y yo los voy a buscar en Galilea. Así es que el ángel no solo les da la más gloriosa explicación, exégesis de la tumba vacía, sino ahora también, hermanos, escuchen esto, les deja una misión, la cual también nos la deja a nosotros. Y es ir y anunciar que Cristo ha resucitado. Esa es nuestra misión como iglesia, hermanos. Existimos para eso. Hermanos, no existimos para celebrar aniversarios. No existimos para congregarnos aquí y estar juntos y pasar un tiempo bonito y animarnos. No. Existimos como iglesia, hermanos, para salir de estas cuatro paredes y hablar de este mensaje. Ese fue el anuncio para las mujeres. Vayan y cuéntenle a los discípulos y a Pedro. ¿Y saben por qué dice y a Pedro? Porque Pedro estaba bien apachurrado. Pedro ya había tirado la capa de cristiano, la capa de apóstol, y se tiró a la pesca de nuevo. Porque dijo, fui un miserable traidor, hipócrita. Yo vi cómo golpearon a Jesús. Pedro tenía una herida porque él le había dicho a Jesús, cuando todos te negaren, yo no te voy a negar, y si es posible voy a dar mi vida. Y a la hora de la hora abandonó, traicionó a su maestro. Así es que la resurrección también es una buena noticia para aquellos que en algún momento han sido traidores, que en algún momento han metido la pata, no una, ni dos, ni hasta tres, como Pedro. La resurrección también es una buena noticia para aquellos que necesitan una segunda oportunidad. Jesús dice, díganle, los ángeles le dicen, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. Pero hermanos, ¿qué hacen las mujeres? Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Quedaron en shock estas mujeres. Pero ¿saben qué? Mateo nos agrega otra cosita que hicieron estas mujeres. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Eran demasiadas emociones dentro de ellas. Miedo, temor, pero ahora el temor se está convirtiendo en gozo.
fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. ¡Hala! Imagínense, hermanos, métanse en los pies de estas chicas, de estas mujeres. Ahí está Pedro, está Juan, está Mateo, todos llorando a moco tendido, amargura de corazón. Pero estas mujeres llevan la mejor noticia: Jesús ha resucitado. Las primeras testigos, las primeras misioneras, no fueron hombres, fueron mujeres que van y dicen: Jesús ha resucitado. Hermanos, esa es la mejor noticia que nosotros podemos dar. La primera reacción fue quedarse calladas, pero la segunda reacción fue hablar abiertamente de que Jesús había resucitado. Hermanos, el mal nunca triunfará sobre el bien. Aunque parece que sí, muchas veces las circunstancias parecieran que sí. No, hermanos, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nuestra fe tiene sentido. Por eso Pablo podía decir en Corintios capítulo 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La pregunta en esta mañana es, hermano, ¿se ha quedado usted callado? ¿O ha hablado de Cristo a otras personas? Porque esa es nuestra misión. ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8? Pero me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que la doctrina de la resurrección nos anime a usted y a mí para saber que por más oscuro que sea lo que estamos viviendo, y si usted no está viviendo un momento de oscuridad, hermano, tranquilo, para todos da Dios. Le va a venir. Pero recuerde, Cristo resucitó. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se quede solo ahí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo venció. Y si Cristo resucitó, dice Pablo, nosotros también vamos a resucitar con Él. Y hermanos, ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a comprometernos con Dios sin duda a no tener miedo ni temor, sino a dar la noticia más grande que podemos darle a este mundo. Cristo no está muerto, Cristo se levantó de la tumba. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la historia completa y por llevarnos a aquellas primeras horas del día domingo cuando el sol recién empezaba a salir. Y aquel cuadro oscuro, triste, amargo, aquellas lágrimas de dolor que fueron derramadas durante el Calvario, aquel día domingo empezaban a convertirse en gozo. Por eso la Escritura dice que nuestras lágrimas se van a convertir en gozo, nuestras tristezas en alegrías. Ayúdanos a creer, Señor, y no ser incrédulos, y no ser, Señor, como Tomás, que esto nutra nuestras almas, Señor. Cristo resucitó, por lo tanto, hasta la muerte tiene solución. Mi Dios, si hay alguien acá que ha estado fuera de tu voluntad, fuera de tu evangelio, y que necesita reconciliarse contigo, resucítalo, Señor.
Dale vida nueva para que las cosas viejas pasen y sean hechas cosas nuevas y pueda vivir en novedad de vida. Gracias, Padre, porque la resurrección ha empezado ya aquí y ahora en nuestras vidas. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Y ya hemos empezado a experimentar en nosotros esa vida nueva. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Puede levantar su mano en su lugar? Si hay alguien que haya estado lejos y necesite reconciliarse, hay esperanza, como fue esperanza para Pedro. ¿Alguien más? Padre, gracias por aquellos que levantaron su mano. Gloria sea tu nombre, Señor. Queremos andar en novedad de vida, llenos de tu Espíritu, Señor. Y Padre, como iglesia, queremos salir a dar esa noticia. No queremos quedarnos encerrados. Ayúdanos a ser activos durante la semana para hablarle a las personas, para hacer testimonio. Pero también, Señor, cuando nos toca salir a evangelizar, que seamos los primeros en dar un paso al frente y no quedarnos con miedo, con temor. Porque para eso existimos como iglesia, Señor. Para salir de las cuatro paredes y compartirle al mundo que Cristo ha resucitado. Oramos en el nombre de Jesús. Y aquellos que levantaron su mano, Señor, trae vida sobre ellos. Dale la fortaleza para seguir adelante y buscarte con todo corazón, con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.